ha llegado hora de ir con la siguiente idea. Esto es una idea televisiva. ¿Sabéis Marcel Bourboulí, que es un tío que hacía en Clau de Vil, o de la ópera, un tío de la ópera, que a mí me parece un concepto televisivo muy bonito, muy tranquilo, muy alejado de lo que hay ahora? Es un tío que yo, en cierto modo, lo admiro. De alguna forma lo admiro a Marcel Bourboulí. De hecho, si veis cualquier programa de él, veis que está hecho desde un estado humano superior, desde una sociedad más avanzada. La de este señor. La idea es como que en sus programas, por algún extraño motivo, hay un bloque de piedra muy fuerte que nadie vea. Como que el programa de Marcel Bourboulí, hay una piedra de cemento que pesa, que tienen que haber reforzado el suelo del plato, un bloque de piedra enorme, y que aquí haya como, ahora tiene uno de cocina, y aquí haya como una mesa que parece que continúa, pero no. Una mesa muy bien, aquí un grifo, como el fregadero, tal, aquí hay como unas ventanas, pero aquí hay un puto mazacote de piedra que es tremendo, que tú ves el platón y no te lo crees, ¿no? Y la cámara coge, claro, coge justo que no se vea la piedra. Entonces, la idea es como que la gente está de pie en el programa, de algún modo extraño. ¿Cómo? Pues los ponen como sentados, como niños muy pequeños, como muy doblados así. A todos, y están todos de pie sobre esa puta piedra, porque ha tenido que venir como un manipulador de músculos y de huesos para adecuarles la cadera a esa pose tan horrible y que se les quede, como dislocarles algo de la columna y que se queden muy rectos, ¿no? Y esto, mucho aceite aquí, para que haya como un pequeño movimiento de cuando estás de pie, ¿no? De que ellos van hablando y van con una pequeña deriva de aceite sentados como bebés. Y como de, no, eso la dieta mediterránea, ¿no? Van hablando de esto, están como sentados, ¿no? Y esto me gustó mucho, ¿no? Porque sobre todo me gustó el gran bloque de piedra que no tiene ningún sentido. ¿Por qué, Marcel, no? ¿Por qué tiraste por ahí? Podrían estar de bien, ¿no? Esa es la puta mierda que tiene ese tío en la cabeza. Esa es la puta ópera que tiene en la cabeza. Esa puta piedra es lo que no vemos de Marcel Bourboulí, joder. Esa es la puta locura que tiene el tío en el cerebro. La mierda que tiene el cerebro compactada, joder. ¿O qué? ¿O creías que lo miraba, no? ¿Qué creías que...? No. Coño, esta es la puta mierda de tío que es. Este es el cerebro roto de ese tío. Esto es lo que tiene. Esta es la mierda. No puede ser un tío así. No puede ser. No puede ser. No puede. Tiene que haber mierda. Compactada y grande. Que la gente tenga que como hacer el esfuerzo para sobrellevarla. Joder. Hoy Marcel, ¿no? Lo de la ópera estaba bien. No sabes qué coño había en la ópera. Pero en la cocina muy mal.